Bien, vamos a empezar esta segunda parte, que es el desarrollo de un supuesto práctico. Ya como comentaba, si nosotros pensamos en elaborar el programa de protección civil, pues todo el mundo se le pasa por la cabeza el coger Word y empezar a trabajar, cortar, pegar, insertar una foto, cortar y pegar de otro, etcétera. Y eso está bien, se puede seguir haciendo lo mismo, pero no es hacer uso de las nuevas tecnologías. Es decir, la implementación de las nuevas tecnologías va a optimizar el desarrollo de los programas de protección civil, nos va a facilitar la labor. Y eso es lo que vamos nosotros ahora a ver. Para desarrollar el programa de protección civil, disponemos, tal como estamos observando, de un árbol explorador, tal como estamos viendo ahí. Nosotros, como autores del programa, pues deberemos de navegar en sentido descendente por este árbol explorador, incluyendo, cuando accedemos a un determinado ítem, pues los datos relativos al mismo, identificando las empresas, definiendo, si es preciso, los datos del personal que trabaja en obra, y lo podemos identificar como, por ejemplo, albañiles en general o persona física por persona física. Es decir, cuando yo le doy a añadir, puedo poner apellidos y nombre o poner oficios, es decir, albañiles y nada más. Añadir, por ejemplo, instalador eléctrico y nada más. Es decir, puedo definir personas físicas o puedo definir oficios. Dentro de los oficios trabajarán o tendrán esos riesgos todos los albañiles, y dentro de las personas físicas pues sería fulano de tal, esta persona concreta y esta otra. Normalmente es más cómodo trabajar por oficios. Pero bien, una vez hemos definido los datos generales y a su vez los datos de la empresa, el estado en el que pertenecen, etcétera, con el código postal, ¿vale? La actividad desarrollada, concretamente esta empresa en la obra, podemos añadir cuántas empresas contratistas y subcontratistas vayan a trabajar en la obra, y esto nos da la flexibilidad de disponer todo eso en modo base de datos. Cuando yo le digo incluir, todos estos datos, tal como estamos observando por el icono que aparece a la izquierda, se ha incluido. Así pues, entraríamos ahora en datos generales de la obra, título de la obra, dirección de la obra, dirección técnica, es decir, la dirección de la obra se refiere al responsable máximo director de obra, que podría ser el arquitecto fulano de tal, ¿de acuerdo? En dirección técnica de la obra podría ser pues el ingeniero civil fulano de tal. Profesional de seguridad y higiene en el trabajo podrían ser una persona o varias personas, ¿de acuerdo? Es decir, que no habría ningún problema. Relación jurídica de empresas contratistas y subcontratistas de la obra. Si queremos establecer contratas por un lado y subcontratas por otro, este sería el momento. En este caso, yo añadiría una empresa y que pertenecería, por ejemplo, la subcontrata. Antes hemos creado 3 contratas y si quisiéramos, podríamos reflejar perfectamente qué subcontrata pertenece a cada contrata. Bueno, en cualquier caso, si deseamos incluirlo, lo incluimos. Y si paso por aquí y digo, no, esto yo no lo quiero incluir, pues no lo incluyo. Nómina de trabajadores de la obra, en principio tenemos 2, albañiles e instalador eléctrico. Le digo incluir y ahí los tendríamos. Teléfonos de emergencia. Por defecto aparecen una tabla que, tal como estamos viendo, me va a permitir el ir cumplimentando los diferentes teléfonos que considere, ¿vale? Y del mismo modo que tengo los teléfonos, si quisiera añadir en esta tabla algún apartado más de algo que inicialmente para mí es importante, pero que no refleja la tabla, pues podríamos perfectamente, tal como hemos observado, el haberse añadido ese teléfono que inicialmente de esos responsables o de ese servicio que nos faltaba.
Seguimos navegando, organigrama del comité en obra. Y aquí tenemos un organigrama, tal como lo estamos viendo. En principio, podemos modificarlo, podemos cambiar todo lo que queramos, es decir, que no nos condiciona, tal como estamos viendo, el hecho de que haya un texto propuesto por defecto. Al contrario, nos facilita. Cuando nosotros vamos navegando a los diferentes apartados, el hecho de que la aplicación, la base de datos de la aplicación nos ofrezca ya unos valores por defecto, tiene la ventaja de que nosotros tendremos prácticamente que dar respuesta a las peticiones que nos hace en dicho ítem. Por ejemplo, acta constitutiva del comité. Aquí la tenemos, acta constitutiva del Comité de Protección Civil. Si yo quisiera, esto lo pasaría a la página siguiente, aunque no es necesario pasarlo aquí, porque luego cuando maquetemos el documento, es decir, cuando obtengamos el documento antes de la impresión, siempre lo podemos modificar. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos el acta constitutiva, ¿de acuerdo? ¿Que es otro acta? ¿No queremos esta? Pues muy sencillo. Seleccionamos todo, borramos e insertamos esta nueva acta. Por lo tanto, yo no utilizaría el acta que viene por defecto con la aplicación, sino la que nosotros quisiéramos utilizar porque tenemos un prototipo hecho, ¿vale? Pues esto sería, es decir, que no hay ningún secreto. Del mismo modo que si quisiéramos modificar el texto, pues se puede, como estamos viendo, modificar en el momento que queramos, de la forma que queramos. Seguimos navegando, coordinador general, responsable del inmueble, personal operativo de las brigadas, y aquí lo vamos, funciones que van a tener, funciones, y prácticamente con este apartado podemos ya tener directamente, lo mismo que antes, pues el nombramiento de los que integran, en este caso, la Brigada de Prevención y Combate de Incendios. Seguimos. Brigada de primeros auxilios, pues algo parecido. Aparece primero funciones del jefe, funciones de la brigada y luego posteriormente, tal como estamos viendo aquí, los miembros que integran la brigada, los elementos que integran la brigada. Carta de presentación, carta de compromiso, ¿de acuerdo? Y liderazgo, administración, compromiso, carta de responsabilidades por parte del director responsable de obra, carta de corresponsabilidad, etcétera. Es decir, que todo esto lo podemos perfectamente ir incluyendo a medida de que nosotros vamos avanzando en el proceso de desarrollo. Observemos una cosa, aquellos ítems que yo he incluido llevan el icono, aquellos ítems que yo no he incluido no llevan ningún icono. Y aquellos ítems que llevan el fondo negro es porque yo los he incluido, pero antes de incluirlos he modificado algo. Por lo tanto, es un modo bastante intuitivo de trabajar con la aplicación. Vamos al siguiente apartado, el de introducción. Tenemos marco jurídico, empezamos por la NOM 02/2010, condiciones de seguridad, prevención y protección contra incendio en los centros de trabajo, y así sucesivamente toda la referencia normativa. Cuestionario de autodiagnóstico, tal como hemos comentado anteriormente. Aquí aparece un cuestionario de autodiagnóstico, pero lo que sí que está claro es que nosotros podemos modificar las preguntas, establecernos en alguna pregunta crítica que tenga que ver con el tipo de construcción que estamos desarrollando, tal como hemos visto antes, por ejemplo, insertar una fila por debajo. Y entonces aquí pondríamos la pregunta en cuestión, ¿vale? Espera un momento. ¿Vale? Ahí lo tendríamos, pondríamos la pregunta en cuestión y ya nos permitiría elaborar nuestro, en este caso, lo que sería el autodiagnóstico. ¿De acuerdo? Subprograma de prevención. Comité interno y formación del comité interno. Vamos a ver disposiciones generales y objetivos. Los objetivos del comité interno para la obra. Y la formación, acta constitutiva del comité interno, igual que antes, tenemos un acta en la que sería los elementos, los miembros que van a integrar el comité interno de protección civil de la obra. Organigrama, y aquí aparece incluso, tal como estamos observando, un editor de diagramas. Editor de diagramas que en principio lo tenemos aquí, pero que en un momento determinado nosotros podemos aprovechar lo que tenemos, añadir nuevas cosas
modificar lo que hay, etcétera. Es decir, darle un aspecto diferente. Incluso, por ejemplo, y tal como estamos viendo, pues para poder establecer, por ejemplo, todo tipo de, para complementar todo tipo, pues tal como estamos viendo. O sea, que es así de sencillo. ¿De acuerdo? Entonces, una vez lo tenemos como nos gusta, se puede teclear dentro de los nodos estos cualquier tipo de texto, ¿vale? Y cambiarle el tamaño, la forma, etcétera. Le pulsamos bueno, he salido muy rápido, le había pinchado incluir, pulsamos incluir y ya está. ¿De acuerdo? Es decir, que poco a poco le vamos dando forma al documento. Localización del inmueble, croquis, y aquí es donde empezamos ya a trabajar con planos. En este caso podemos insertar desde planos de AutoCAD hasta vistas aéreas de Google. Lo que recomendamos aquí es que si son de AutoCAD son vectoriales y ocupan bastante menos que si son mapas de bits. Entonces lo primero que haríamos sería borrar la tabla y a continuación insertar. Para que vean cómo queda, yo voy a insertar primero una imagen de Google y un plano de AutoCAD. ¿Cómo? Pues nos vamos a insertar, tal como hemos visto ahí, insertar imagen, y esto sería la imagen de Google. Por ejemplo, le digo abrir y ahí lo tendríamos. ¿Me queda un poco grande? Pues lo hago, por ejemplo, al 75% de tamaño, escalado, y lo centro. Es importante que esté centrado. Aunque lo veamos aquí descentrado, luego posteriormente todo esto quedará bien, ¿eh? Y si quisiera insertar aquí o en otro ítem, pues un plano de AutoCAD, bueno, pues tanto aquí como en otro ítem, insertar un plano de AutoCAD es muy sencillo. Nos vamos a insertar, seleccionamos vectorial, desde AutoCAD se guardan en formato vectorial, no en formato de mapa de bits, y ahí lo tendríamos. ¿Que lo quiero más pequeño? Pues igualmente lo puedo hacer, por ejemplo, al 75% y ya lo tendría más pequeño. Y esto sería, luego veremos en el montaje cómo queda, pero esto sería, en este caso, la implementación de un plano de bits, de mapa de bits, puede ser JPG, BMP, TIFF, etcétera, y un plano de AutoCAD que ya digo es vectorial. Lo mismo haríamos con ubicación en plano geológico, croquis de ubicación del inmueble, croquis de las vías de comunicación, etcétera, etcétera. Es decir, que sería prácticamente lo mismo. Hablamos del análisis general urbano, líneas eléctricas, aéreas en tensión, si las hubiese, ¿de acuerdo? Conducciones subterráneas, presencia de tráfico vehicular y peatones, eso puede suponer un riesgo, el hecho de que haya tráfico por las inmediaciones, pues en las operaciones de carga y descarga de materiales, así como en el acceso y salida de vehículos de la obra, esto puede suponer un riesgo y hay que tenerlo en cuenta cuando desarrollamos este tipo de programas de protección civil. Por ejemplo, si estamos trabajando en zonas de montaña, pues habrá que tener también ciertos aspectos como son vientos, lluvias, tormentas, granizo, nieve, etcétera. Una vez hemos hablado del entorno urbano, hablaremos del análisis externo, es decir, el entorno natural que va a tener la obra. Esto a lo mejor sería una vista aérea de Google y acabamos pronto. Localización de riesgos a unos 500 metros. Hay que tener en cuenta de que a lo mejor nuestra obra en sí no entraña ningún riesgo, pero como consecuencia de otras actividades u otras actuaciones que se están realizando en las inmediaciones de la obra, estas pueden en mayor o menor medida afectar al normal desarrollo de la obra. Croquis de localización de los recursos externos. Igualmente, tendríamos que insertar en este apartado la ubicación o la localización de todos estos recursos externos, como podrían ser hidrantes exteriores o como podrían ser, por ejemplo, pues en algunos aspectos, pues hasta incluso la ubicación de máquinas y equipos que puedan estar relacionados directamente con operaciones de salvamento en la obra. Análisis interno y análisis del inmueble. Hemos visto el exterior, conocemos los alrededores de la obra, ahora vamos a analizar un poco el interior. Vamos a ver el programa de obra y ahí tenemos una planificación de tipo Gantt. Por defecto aparece una planificación
que no deja de ser habitual, demoliciones previstas, despalme, deshierve, limpieza, vallado de obra, etcétera, etcétera, y que esto de un modo rápido, tal como estamos viviendo, me va a permitir hacer una planificación de obra. ¿Qué pasa si una actividad no va? Por ejemplo, esta, o le quiero cambiar el nombre, pues le puedo cambiar el nombre tal como hemos visto. Y si le queremos cambiar el color, pues evidentemente se le puede cambiar el color, ¿de acuerdo? Y las fechas las podemos estirar como si fuese un chicle desde aquí. Cada tarea, como cualquier carta Gantt, pues se puede desplazar a lo largo de su línea y se puede estirar, pero también la podemos poner fechas exactas de inicio y de fin. En cualquier caso, cuando yo le digo aceptar, pues se ha cambiado. Pero observemos cómo yo la puedo también cambiar así. ¿Qué más ventajas tiene? Pues porque en principio, si una tarea no va, se elimina, tal como hemos visto. Y si necesito añadir tareas, pues puedo añadir tareas como quiera, es decir, con total facilidad añado tareas. Esta sería la recién añadida. Esta, por ejemplo, pues la eliminaría, está en blanco, ¿vale? Entonces esta le diría eliminar. ¿Vale? Me he cargado otra. Bueno, es igual. ¿Vale? Entonces, esto me va a permitir hacerme la planificación, a grosso modo, de las actuaciones de obra. Relación de etapas de obra previstas. No hemos aún hablado de etapas de obra, pero yo ya lo voy a incluir. Ítems por ruta crítica. Observemos cómo me saca la planificación anterior, pero me deja pendiente que yo haga una planificación de ítems por ruta crítica, es decir, que vaya marcando en otro color, por fechas, etcétera, los ítems críticos de la obra. ¿De acuerdo? Bien, hablamos de la descripción del inmueble, el tipo de inmueble que vamos a nosotros a hacer el plan y cuyo objeto es el proceso constructivo. Y analizaremos el inmueble, la estructura, suelos y paredes, etcétera. Y entonces en este análisis del inmueble vamos a ir analizando diferentes aspectos para conocer un poco la situación en que se encuentra o que estimamos, porque somos conocedores del proyecto y del tipo de obra, pues que se va a seguir en obra. Estructura, suelos, paredes y techos de los locales, etcétera, etcétera. Una vez hemos hablado del análisis urbano del entorno y del análisis interno e interno, vamos a hablar de la metodología, de la evaluación y análisis de los riesgos. Entonces, vamos a hablar de la metodología, ¿vale?, a efectos del presente programa, y conforme a la normatividad entendemos como fenómeno no perturbador de la obra cualquier fenómeno de carácter geológico, hidrometeorológico, químico-tecnológico, sanitario-ecológico y socioorganizativo que produce un riesgo que implica, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Vamos a analizarlos, índice de probabilidad y un índice de consecuencias. Observemos cómo va de valor 1 a 5 la probabilidad y las consecuencias de 1 a 7. Por lo tanto, el índice de riesgo será 1 por 1, 1 el índice de riesgo más bajo y 5 por 7, 35, el índice de riesgo más alto. Así pues, a partir de ahí vamos a evaluar todos estos aspectos, como es, por ejemplo, el manejo de cargas. ¿De acuerdo? El manejo de cargas tenemos, ya por defecto, ya vienen evaluados lo que en una obra de condiciones normales suele ser habitual. No obstante, esto es susceptible. Si, por ejemplo, las consecuencias, o la probabilidad en mi obra de que haya, en este caso, en el manejo manual de cargas, haya problemas y queremos ponerle 4, pues nosotros mismos, en 2 por 4, 8, modificamos el índice de riesgo. Consecuencias que trae y localización del trabajo que implica estos riesgos. Claro, un sobreesfuerzo puede estar en toda la obra. Medidas de actuación. Y aquí aparece todo un listado de medidas de actuación para el manejo de cargas largas por una sola persona, la manipulación, etcétera, etcétera. Es decir, que se va dando por defecto, todo esto viene por defecto, toda una serie de características relacionadas con el riesgo así, y de este modo pues nos permitirá luego establecer unas capacitaciones en este caso a las personas afectadas que estén bastante acordes con el proceso constructivo que estamos desarrollando.
Lo mismo para trabajos con exposición al sol en épocas de calor, ¿de acuerdo? Con las medidas de actuación que se deberá de hacer, movimiento de tierras, de operaciones con riesgo de caída de alturas, de caída de objetos, el uso, por ejemplo, de explosivos en obra, etcétera, ¿de acuerdo? Reducción de la vulnerabilidad. Y aquí vamos a ver, una vez evaluado y analizado estos riesgos en la obra, pues vamos a ver nosotros cómo reducimos la vulnerabilidad con carácter general en las vías de escape, estableciendo estas vías de escape en el interior del edificio, detección y lucha contra incendios, etcétera, etcétera. Es decir, que nosotros vamos poco a poco, tal como estamos viendo, dando respuesta a los diferentes apartados. Brigadas, formación de las brigadas, características que deben de tener, colores sugeridos, funciones generales, función y actividad de la brigada de prevención, etcétera, etcétera. Es decir, vamos ahora a definir esta formación de brigadas. Características que deben de tener, colores sugeridos, verde, naranja, rojo, blanco, tal como está expuesto aquí, pero que podría ser otro. Es decir, que si quisiéramos tener otros colores, pues no habría ningún problema. Funciones generales de los brigadistas. Estas serían las funciones con carácter general. Y luego las funciones con carácter específico. Por ejemplo, la brigada de primeros auxilios con carácter ya específico prestarán los primeros auxilios a los lesionados por la emergencia. Y aquí vienen todas las características. Y luego después, la composición, ubicación física en la obra de cada una de estas personas para los diferentes turnos que hay de mañana, de tarde y de noches. Bien, seguimos. Capacitación, con la bitácora de capacitación. Seguridad en la obra. Vamos a pasar directamente al manual de requisitos de seguridad, higiene y ecología. En este apartado, tal como estamos viendo, definiremos la política de seguridad, reglas generales de seguridad, higiene y ecología, acceso a la obra y sus instalaciones. Bueno, y tal como estamos viendo, ya prácticamente nosotros lo único que tendremos que hacer es leer los valores propuestos y modificarlos. Claro, aquí ya, y sobre todo en este aspecto, alguno puede pensar, sí, pero es que nosotros ya tenemos un manual de requisitos de seguridad, higiene y ecología y que adoptar estos o modificar estos nos resulta muy pesado. Bueno, siempre está cortar y pegar. ¿Y cómo lo podemos reutilizar para otras obras? Muy sencillo, porque en lugar de haber abierto archivo nuevo, hubiésemos tenido que guardar en su momento eso como perfil de trabajo y haber abierto un perfil de trabajo. ¿Qué es un perfil de trabajo? Bueno, un perfil de trabajo es una plantilla de trabajo que reúne todas aquellas características personalizadas para una determinada empresa, para las obras en general, o que yo, como autor de programas de protección civil, pues voy a establecerme, porque trabajo para 2, 3, 4 empresas y me voy a poner un perfil de trabajo para esta empresa, con sus características, con su manual de requerimientos, con sus datos, etcétera. Otro perfil de trabajo para esta otra empresa, con lo mismo, con un perfil personalizado para ella. Y cuando vaya a empezar una obra, en lugar de decirle nuevo, diré abrir perfil de trabajo. ¿Cómo se crea un perfil de trabajo? Pues imaginemos que esto yo ya lo he modificado como me gustaría utilizarlo siempre, con las modificaciones que yo quisiera tener siempre. ¿Para qué? Para que cuando empiece un programa interno de protección civil no andar repitiendo lo que ya repetí el último día. Bueno, pues le digo guardar como perfil de trabajo, le pongo ejemplo, descripción, la que corresponda, le digo guardar y eso ya ha sido guardado como perfil de trabajo. Ahora, dentro de 2 meses, me encargan otro programa de protección civil esa empresa y le digo abrir perfil de trabajo. Yo tendré, había de otro seminario, pues había un perfil de trabajo aquí y ahora tenemos otro. Por lo tanto, quiere decir que yo puedo crearme cuantos prototipos de partida quiera y me va a facilitar mucho la tarea. Porque me va a evitar tener que repetir una y otra vez siempre lo mismo. Permisos de seguridad, trabajos en alturas y uso de escaleras y andamios,
y esto está bastante extendido, está bastante desarrollado para que no tengamos problemas, ¿de acuerdo? Manejo y disposición de residuos no peligrosos, etcétera. Colores sugeridos para identificar, esto ya lo habíamos visto, y funciones generales de los brigadistas también lo habíamos visto. Venga, ya lo tenemos. Seguimos. Señalización, combate de incendios, mantenimiento, simulacros y luego los subprogramas de auxilio, en primer lugar de primeros auxilios, de auxilio y de restablecimiento. Cuando ya hemos cumplimentado todos estos aspectos, pues entonces ya solo nos quedará guardar el documento. Vamos a guardarlo con cualquier nombre, o generar el documento o personalizar informes. ¿Qué es generar el documento? Generar el documento es todo, obtenerlo todo. ¿Y qué es personalizar informes? Hombre, estas tareas desde luego así nos ahorran mucho tiempo. Imaginemos que solo queremos el manual. Me voy a personalizar informes y yo digo, mira, de aquí nada, de vulnerabilidad nada, brigadas y de seguridad en el obra, vale, solo quiero el manual, vale, pues solo quiero eso, es decir, solo quiero obtener eso, voy a desmarcarlo todo, porque solo me interesa esto, y yo pongo manual de seguridad, protección civil de la obra. Subtítulo de informe, el que queramos. Le digo generar y así de sencillo se genera solamente el apartado del manual de protección civil de la obra. Manual de requisitos, política, reglas generales, es decir, ¿qué contendrá este manual? Pues el contenido que le hayamos asignado a los ítems. Por lo tanto, esto es una ventaja bastante importante porque nos va a ahorrar mucho tiempo cuando nos hagan una consulta nos digan, no, me das el programa, pero por separado quiero los riesgos, la evaluación de los riesgos, o quiero, por ejemplo, el programa el manual o quiero cualquier otra cosa. Es decir, que obtener nosotros, a partir de lo que hemos incluido de un informe personalizado, es muy sencillo. Bien, ya estamos trabajando. Vamos a generar el documento para que lo veamos. Vamos a generar simplemente el documento, vamos a ponerle una identificación del programa. Si quisiéramos ponerle un logotipo en las páginas, en las cabeceras de las páginas, podríamos ahora aprovechar para hacerlo, aunque siempre estamos a tiempo de hacerlo en cualquier momento, pero bueno, ahora estaría bien, ¿vale? Si no lo queremos hacer o lo queremos hacer más adelante, igualmente podemos. Y cuando yo le diga aceptar, se va a generar un documento que va a contener exclusivamente los ítems que nosotros a lo largo de la navegación por el árbol hemos incluido. Programa de protección civil o la obra de construcción con los datos generales, las tablas, los teléfonos de emergencia, ¿vale? O el organigrama del Comité de Protección Civil, el acta constitutiva. Pues yo decía que no hace falta que la maquetemos allí porque muchas veces es aquí donde realmente la deberemos de maquetar. ¿Y maquetar qué es? Pues darle forma al documento, es decir, darle saltos de línea para que quede todo centrado y bien, ¿de acuerdo? Para que, por ejemplo, en este acta pues no haya ningún otro punto, ¿vale? Continuamos y esto sería un poco cómo va a quedarnos el documento. Igualmente que hemos hecho antes, aquí podríamos ahora darle unos espacios para que salte a la página siguiente, ¿vale? Y por supuesto aquí también, ¿vale? Y así, de este modo, le vamos dando forma al documento. Vamos a ver cómo quedaría la carta de corresponsabilidad. Todo esto se podría, si la tenemos escaneada en JPG, podría ser incluida directamente aquí. Esto sería el marco jurídico, el cuestionario de autodiagnóstico, que no lo hemos evaluado de 1 a 10 cada uno de los aspectos porque estamos viendo un poco el funcionamiento de la aplicación y nada más. Y hablamos de los subprogramas, subprograma de prevención con el acta constitutiva, etcétera, etcétera, ¿vale? Este esquema, que es el que hemos hecho, queda un poquito grande, clic, lo voy a hacer, por ejemplo, al 85% y quedará mejor. Y ahora lo centro. Y al centrarlo queda mucho mejor centrado y bien.
En cuanto a las imágenes, ahora es el momento si queremos de hacerla más grande. Esta la podemos, por ejemplo, quedaría mejor bonita hacerlo al 85%, ¿vale? Y así nos va quedando todo centrado. El plano este de AutoCAD, pues podríamos ponerlo incluso más grande. Podríamos ponerlos, por ejemplo, al 95%. Entonces esto quedaría más grande, incluso más grande todavía, al 120%. A ver, vale. Y nos quedaría perfecto. ¿Por qué? Porque el plano queda entero en una página y todo me lo ha saltado a la página siguiente. Quedaría perfecto. Bueno, y esto sería, es decir, la planificación, lo mismo. Si queremos hacerla más grande, ¿vale? O más pequeña, y aquí se establece la planificación entre fechas. Es decir, nosotros hemos hecho esto, la aplicación de modo automático nos hace la otra. Si queremos introducir los ítems por ruta crítica, pues ahí los tendríamos. ¿Ven? Y poco a poco, y sin darnos cuenta, hemos ido dándole forma al programa de protección civil de nuestra obra. A modo de ejemplo, yo tengo uno preparado, más bonito, ¿vale? Más bonito simplemente pues porque hemos perdido un poco más de tiempo e incluyendo diferentes aspectos, ¿de acuerdo? Diferentes apartados. Tal como estamos viendo, pues existe una serie de ítems incluidos, ¿vale? Que son similares a los anteriores, pero que le dan una forma porque hemos querido incluir, por ejemplo, en el plano de rutas de evacuación, se han establecido dentro de la obra por las rutas de evacuación con un plano de AutoCAD tal como estamos viendo. En cuanto vamos a desplegar todo el árbol, con estos botones de más y menos desplegamos todo el árbol y vamos viendo pues todos los aspectos, por ejemplo, croquis de ubicación en plano geológico del tipo de suelo. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Insertar pues estos planos que nosotros tenemos, previo escaneo de los mismos y ya los podemos utilizar para otras veces, ¿de acuerdo? Y aquí exactamente lo mismo, el estudio geológico del suelo lo extraemos directamente. Croquis de ubicación del inmueble, ahí mira, es el mismo que hemos utilizado antes. Y croquis de las vías de comunicación. Aquí estaría lo que sería ubicada hipotéticamente nuestra obra. Bueno, y así sucesivamente vamos nosotros a darle forma al documento hasta que llega un momento, que aquí esto está mucho más completo que el que hemos hecho a modo de ejemplo, pues nos va a servir para lo que hemos dicho, es decir, para generar todo el documento o personalizar informes. Ya sabemos personalizar informes, es decir, es obtener parte del total del documento porque lo queremos con informe aparte. ¿Y qué ventajas tiene esto? Pues que no tenemos que andar desde Word cortando y pegando, de que no tenemos que ir repaginando las páginas ni nada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos, por ejemplo, en seguridad de la obra, manual, como hemos hecho antes, manual de seguridad, ¿vale? Cuando yo genero todo esto, el documento, pues aunque yo no lo vea, se pagina. Página 2, página 3, página 4, etcétera, O sea, van todas las páginas numeradas. Y si yo lo imprimo, lo exporto a Word o lo exporto en PDF, vamos a exportarlo en PDF o a previsualizarlo directamente en PDF, lo que vamos nosotros a obtener no es ni más ni menos que un documento. Vaya hombre, al abrir el documento ha dado un error, pero me imagino que lo abrirá. Pues no. ¿O sí? No. Bueno, no pasa nada. Vamos a generarlo en PDF y lo abrimos directamente. Exportar PDF, lo vamos al escritorio y le ponemos ejemplo de programa de protección civil de obra. ¿Vale? Está en el escritorio. Le digo guardar y se está generando. Ahora vamos al escritorio. Cerramos esto. Me voy al escritorio y digo, aquí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Cerramos, 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 manual de seguridad y ahí lo tenemos, ¿de acuerdo? Entonces observemos cómo se ha generado el documento y al final del mismo se pone el índice con las diferentes páginas, en este caso, del manual que acabamos de desarrollar, ¿vale? Bueno, y en sí esto sería la utilización de la aplicación de software, es decir, es un método
que consiste en dirigir, orientar y facilitar el desarrollo del programa de protección civil para las obras, de facilitarnos la documentación, la organización de esa documentación para revisiones posteriores, de poder establecer perfiles de trabajo para reutilizar en otras situaciones y de, en definitiva, ahorrarnos tiempo durante el desarrollo de los programas de protección civil. Dejarnos tiempo para nuestras actuaciones preventivas en obra y quitarnos tiempo, simplificarnos las tareas administrativas y burocráticas, porque nosotros somos responsables de la protección civil, pero no administrativos, y por lo tanto, cuanto menos tiempo dediquemos a tareas administrativas y más a nuestras realmente tareas encomendadas, pues mucho mejor. Bueno, y con esto pues hemos visto prácticamente por encima, por un lado, en la parte primera, cómo desarrollar el programa interno, qué contenido debería de tener, y una vez visto eso, cómo lo podemos hacer utilizando las nuevas tecnologías. Muchas gracias por la atención.